Bienvenidos, señores, un día más. Estamos con todas las ganas del mundo aquí en nuestra alquería, donde pues una vez más estamos ya acercándonos a todos ustedes para mostrarles nuestro Motril querido y sobre todo las huellas del pasado que siguen todavía estando palpables para todos nosotros. Hoy nos vamos a centrar, como no, con la gentileza de nuestro cronista oficial de Motril, con don Manuel Domínguez, a otros de los ejes importantísimos de nuestro municipio, como es la avenida de Salobreña, una avenida la cual van a descubrir ustedes su importancia en el día de hoy, puesto que en definitiva fue un auténtico balcón a nuestra Vega de Motril, una arteria principal de nuestro municipio y que daba entrada, como no, precisamente en la zona que estamos. Descubriremos muchas cosas gracias a don Manuel Domínguez, como hablaremos de los diferentes pagos, pago del vicario, pago de Bornos y pago del cenador. Descubriremos los diferentes puentes que teníamos aquí en la avenida de Salobreña, como el puente de Salobreña, nunca mejor dicho, el puente del Cenador, el puente del Salitre, el puente de Castildeferro, muchas cosas interesantes en el día de hoy, como decimos, en este recorrido que seguramente nos lleve también varios programas. Hablamos de la avenida de Salobreña, don Manuel, como decimos, sigue siendo una de las arterias principales de que vertebra nuestro municipio, ¿no? Sí, pero una arteria moderna. Moderna. Es decir, que la avenida Salobreña se genera cuando en los años 40 se hace un desvío de la carretera de Málaga a Granada a través de La Vega y no a través de lo tradicional, que era pues subir a Motril o entrar a Motril por la calle San Francisco o por el camino de las Cañas. En los años 40, con un proyecto ya seguramente acariciado en la época de la Segunda República, el año 44-45 se aprueba una variante. Esa variante que lo que hace es coger el antiguo camino de la acequia y convertirlo en carretera. Ajá. Carretera de Málaga, que es como se conocía antiguamente hasta cuando se hace en los años 40, y entonces surge esta carretera que va a unir por el sur, en vez de entrar por la ciudad como era antiguamente, por la calle San Francisco más antigua, por el camino de las Cañas, el tráfico, el aumento de tráfico que significa los años 40, años 50 y tal, ya lo desvían por las afueras de Motril, en ese camino antiguo que había sido el camino de la acequia y que recorría pues evidentemente todo el sur de Motril, hasta empalmar pues con la avenida de Andalucía y a establecer hasta la explanada, hasta el cerro, establecer pues una conexión pues, que por fuera de Motril, que conectara la entrada a Motril desde Salobreña, la carretera Arcandelón, que la conectara por el sur con la explanada y con el acceso a través de lo que hoy es la calle Avenida Andalucía, calle Sáez, para la carretera Almería. Has mencionado la acequia, y es que la acequia es una conducción, lógicamente, de agua que al final marca también, ¿no? Claro, Límites y la forma de actuar también de los motrileños. Claro, tradicionalmente la construcción de Motril siempre fue de la acequia para arriba. Nunca se construía acequia para abajo, estaba parte de alguna casa de campo, era un cortijo, cualquier cosa de esta, alguna de las huertas que tenían construida alguna casa, pero tradicionalmente la construcción en Motril nunca se hizo, hasta los años 60 no se hizo de la acequia para abajo, es decir, no se ocupó terrenos de vega, de construcción, vamos, de agricultura, de agrícola, con las construcciones. Siempre tradicionalmente por acuerdos municipales no se permitía la construcción, porque se entendía que construir encima de las tierras de cultivo era perder, y entonces la acequia marcaba el límite urbano por el sur de Motril. Más allá de la acequia no había construcción, no se construía nada, porque se consideraba además que eran pagos de la Vega Vieja, que además eran muy productivos y no se tocaba. Si se puede ver, es decir, los planos que existen desde el siglo XIX, desde 1845, que es el primer plano que conocemos de Motril, más antiguo que conocemos de Motril, los planos hasta los años 30 no existe, pero sí que durante la Segunda República sí ya hay la idea de
desviar el tráfico por una variante nueva que cogiera el sur de Motril y no meter el tráfico por mitad de la ciudad. Pues nos podemos imaginar que los coches de aquella época, los autobuses, las alcinas de aquella época entraban desde Málaga por la calle Las Cañas hasta desembocar en la calle Nueva, que es donde tenían las paradas tradicionales de los taxis, las alcinas y tal, y entonces atravesaban por mitad de la población. Claro. Y desde la Segunda República se acaricia este proyecto que no se lleva a cabo seguramente por la guerra civil y tal, y después en los años 40 se hace esta variante, y esa variante, que en principio es en la carretera Málaga, que no hay construcción prácticamente ninguna hasta el año 46, que empieza a hacerse el cuartel de la Guardia Civil, que ahora veremos, y a partir de ahí no se construía hacia el sur, no hay construcción. El modelo de la construcción de aprovechar al sur la carretera, cuando se abre la carretera, que siempre pues crea cualquier construcción de este tipo, carreteras, calles y tal, crea pues tensión urbanística y se va al otro lado, ¿no? Pero tradicionalmente se respetó, desde antiguo se respetó el límite de la vega para no construir. Con lo cual me estoy dando cuenta que en este programa o en este recorrido vamos a tener que hacer un ejercicio mayor, sobre todo no de memoria, puesto que no existen documentos de cómo estaba esto pues hace muchísimos años, puesto primero que no había nada, como estamos hablando. No había nada. Tenemos que recordar, como decíamos, pues esos pagos que existían hace cientos de años, los famosos puentes que para poder sortear esa acequia que estamos hablando, etcétera. Con lo cual tendremos que hacer un ejercicio de imaginación más que de memoria, ¿no? Porque claro, ya casi nadie recuerda, porque ha pasado el tiempo, cómo era esto antes de la construcción de la carretera. Es verdad que había un puente de entrada a Motril que estaría por aquí, es decir, en la confluencia del camino de Salobreña, la acequia chica, que pasaba por aquí, y la acequia grande, que se unían más o menos. Las dos se juntaban ya, ¿no? Estaba el puente de Salobreña, puente que está documentado pues desde el siglo XVI. El puente de Salobreña era el puente principal de la entrada a Motril, y era un puente que siempre el ayuntamiento siempre lo intentó mantener en las mejores condiciones, porque evidentemente era la entrada a la ciudad, y cualquier problema, es decir, cómo se sorteaba un cauce abierto, como estaba la acequia en aquella época, había que construir un puente, y más cuando había una confluencia de dos acequias, la acequia chica y la acequia grande, con el camino tradicional que nos unía con Salobreña. Y el puente, es verdad que debió ser, no conocemos los datos sobre el puente, pero debió construirse en condiciones para permitir el paso de carretas. Tenemos en cuenta que Motril tuvo un tráfico importante de la caña de azúcar, ¿no? Es decir, claro, de trabajos en la zafra que venían de La Vega, paso de transporte hacia Granada, paso de transporte hacia Málaga, todo se hacía a través de estas únicas salidas que tenía Motril por este lado, ¿no? Porque el resto de los caminos antiguamente no estaban preparados como para sacar, y solamente para salir de la ciudad, y solamente el puente de Salobreña era la salida natural de Motril. No se ha conservado nada del puente de Salobreña, seguramente. Bueno, ni de ninguno de los puentes. Es decir, que. No, porque estamos hablando de muchísimos años. Claro, estos puentes duraron hasta el siglo XIX. El siglo XIX es cuando empieza a modificarse y a taparse los puentes, o a quitarse los puentes, pues empieza a embovedarse parte de la acequia. Pero estamos en una zona que originariamente... Bueno, de hecho, la acequia chica sí apareció por aquí. Sí, ha aparecido aquí en lo que era la Huerta San Francisco, y ha aparecido hace poco una construcción un poco más para abajo, enfrente de casi de la rotonda del Alcampo. Todo esto, la parte de entrada a Motril, lo primero que nos encontramos era la Armuña, que es un poco en la zona... ¿La? Armuña, que era la zona de la entrada a Motril, donde hoy está el campo. Y ahí había una huerta que era famosa, que era muy antigua, que era la huerta del Vicario. Estamos hablando de la huerta del Vicario, nos remontamos a los primeros años del siglo XVI, cuando el vicario de Motril, Gonzalo Hernández de Herrera, compró tierras y estableció su huerta. Y esa huerta, que él la dejó en su testamento como una capellanía para mantener la iglesia mayor, en las capillas de la iglesia mayor y tal, se mantuvo durante muchos años. Todo era los pagos de la huerta del Vicario, y aparece en la documentación repetidas veces hasta el siglo XVIII, incluso hasta el siglo XIX, la historia del pago de la huerta del Vicario, que tenía una casa de campo y estaba en la entrada a Motril justamente, y enfrente, la zona de enfrente,
pues de la entrada a Motril teníamos la Huerta del Restán, que era lo que después se conoce como la Huerta de San Francisco. La Huerta de San Francisco se llama así, que es toda la zona que tenemos enfrente de La Palma, el lateral de La Palma, se conoce así porque estuvo el convento de San Francisco. Hoy hay una construcción inmensa de edificios, pero antiguamente fue la huerta y convento de San Francisco. Decían que tuvo una de las iglesias más importantes de Motril, más bonitas de Motril, y el convento de los franciscanos, que se construye pues sobre 1630, primero estuvieron en el Cerro. Ese famoso convento que luego se desarticula, se desmontó se y desmonta, se intentó mandar a América y no llegó ni al puerto Málaga, ¿no? Se hundió el barco por el camino. Se hundió el barco prácticamente en la salida. Pero sí que es verdad que eran tierras de cultivo, tierras muy buenas de cultivo, era lo que la Vega Vieja. Si nosotros hablamos de Motril, de la vega de construcción, vamos, la vega de cultivo de Motril en el siglo XVI no es la vega que tenemos hoy, es decir, una vega mucho más pequeña. Nos podemos imaginar que a mediados del siglo XVI en Motril se cultivan 7.000 marjales de caña, nada más, con lo cual pues es verdad que se cultivaban también morales y para la seda, porque Motril tiene un cultivo de seda muy interesante, y esta era en zona de regadío. La zona Huerta de San Francisco se regaba con el pago de la acequia chica, que está un poco más para allá, entre la Alhambra de las Brujas y en la Huerta de San Francisco se regaba con la acequia chica, que venía desde la zona de Mirasierra, se juntaba con la acequia grande justo aquí en San Sebastián, prácticamente en San Sebastián, y teníamos pues una zona de regadío y una Almuña, la Huerta del Vicario, eran zonas de regadío bastante importantes, de producción agrícola bastante importante, eran las tierras mejores de... Pero la Huerta del Vicario llegaba casi hasta por aquí. Prácticamente llegaba, ¿no?, por aquí. Después esto fue la Huerta de Burgos. Prácticamente la familia Burgos compró tierra y fue la Huerta de Burgos, pero se mantuvo esa entrada a Motril sin nada construido, ¿no? Había alguna casa de campo, una buxilla, la buxilla cuyo nombre viene de una pucha es un desvío del agua de los Balantes, pues sería una es como la compuerta, una esa, compuerta, ¿no? claro, una compuerta pequeñilla, pues en vez de pucha, buxilla, ¿no? Cuchilla, es decir, porque era puerta pequeñilla, ¿no? Podía hacer pequeñilla de desvío de algunos de los Balantes que bajaban de la acequia para regar la zona de la vega. El caso es que hoy se ha modificado muchísimo, pero todavía conserva la memoria, hay mucha documentación histórica que habla del puente de Salobreña, habla de las tierras que había aquí, el apeo de, por ejemplo, de las propiedades de los condes de Borno, perfectamente está delimitado por aquí, el apeo de la Marquesa de Valera exactamente igual, la Huerta de San Francisco perfectamente delimitada, incluso en los planos que conocemos de Motril, el más antiguo, de mediados del siglo XIX, 1845, se ve clarísimamente como aquí lo que existe es un caminillo que más o menos sigue el borde de la acequia, el lateral de la acequia, y que no está abierto. Por ejemplo, en el plano de 1932, que se hace en época de la Segunda República, tampoco está construido. Es decir, la avenida Salobreña se construye a posteriori, sobre los años 40, se hace este desvío, digamos, esta construcción de esta variante con respecto a la carretera para sacarla de lo que era el centro de la ciudad, es decir, para desviar el tráfico por el sur en vez de meterlo por el camino a Las Cañas, que era la calle tradicional por la que se entraba a Motril los coches. Por la calle San Francisco era muy pequeña, ya no se entraba por la calle San Francisco, la calle San Francisco se entraba cuando eran carretas o animales y tal, porque la calle es muy estrecha, pero para el tráfico moderno ya tuvieron que pensar otras soluciones. Camino a Las Cañas al principio, y seguramente desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX, se empieza a usar el Camino a Las Cañas como elemento de tráfico y lógicamente San Francisco se abandona como elemento de entrada a Motril. Y claro, en los años 40, cuando el tráfico empieza a aumentar, aunque no habría mucho en esa época todavía, pero el proyecto ya era acariciado desde la época de la Segunda República, esta variante que metiera el tráfico por el sur de la ciudad y no meterlo directamente por el Camino a Las Cañas. Aunque todavía se mantuvo durante mucho tiempo bastante tráfico por el Camino de Las Cañas.
Pues efectivamente vamos a tener que hacer ese ejercicio de imaginación Sí, que decíamos, porque me estoy dando cuenta que, hombre, geográficamente nosotros vamos a hacer un desplazamiento hasta llegar prácticamente hasta las explanadas, ¿no? Que sería nuestro recorrido en el día de hoy, pero claro, nos vamos a encontrar muchísimos elementos que saltan en el tiempo. Tenemos, por ejemplo, aquí la Casa de la Palma, ya hablábamos en su día, teníamos aquí la ermita de San Sebastián, que también podemos recordar muchas cosas, los diferentes pagos, o sea que vamos a ir saltando cronológicamente. Antiguamente la Casa de la Palma estaba construida, pues seguramente de época árabe, es decir, el ingenio del Ceutiní, que estuvo en la Casa de la Palma, pues ya esto existía en el siglo XVI, seguramente fue expropiado a su propietario el Ceutiní después de la Guerra de Granada. Y como decíamos, se llama Casa de la Palma por Lucas Palma, por un genovés que la alquilaba, era de Sabarino, de un genovés, la casa era propiedad de un genovés y la alquilaba. Y después, pues seguramente por el nombre del apellido, por Lucas Palma, por la Casa de la Palma. Y aquí estaba la ermita de San Sebastián, que debió estar construida, los datos son en 1523, dice que está construida. Y como casi todas las ermitas, se construían en aquella época a la entrada o las salidas de las poblaciones. Y un santo protector de Motril, pues qué mejor que hacerle su ermita en la entrada a Motril. Y se le hizo pues en este montecito, porque esto además era todo una ladera, y se le hizo por esta entrada a Motril. Y es muy curioso porque conforma pues las ermitas de la entrada a Motril, de ermita de San Sebastián, la salida a Motril, San Roque. Es decir, todas las ermitas están más o menos situadas en la entrada de las poblaciones, por esa idea de la religiosidad popular, donde las instalaciones de... Aquí no hemos llegado a tener ninguna cruz como tal, ¿no? Que también se suele... Pues no, es decir, no hay cruces, o por lo menos que yo sepa. Sí que hay una cruz en la huerta, en una huerta que hay seguramente que también era de los marqueses de Luque, la huerta de Olmedilla, que sí hay una cruz de piedra. La huerta de Olmedilla debió estar a la espalda de este edificio de los multicines, debió estar, y sí que había una cruz. Prácticamente también estaría casi en la puerta, en la salida. Y lo que no sabemos si es que en San Sebastián se puso cruz o no, es decir, los datos que conocemos de San Sebastián no hay datos de que hubiera ninguna cruz, pero posiblemente a lo mejor hubo hasta alguna, porque la costumbre era poner cruces en los cruces de camino. Es decir, pero sí que existía una cruz de piedra en la Huerta de Olmedilla, que estaba muy próxima a esta zona. ¿Cómo van saliendo ya nombres? Llevamos pocos minutos de casi sin arrancar todavía nuestro programa, y qué montón de nombres, que si Bornos, que si Olmedilla, que si la Huerta de San Francisco, que si la Huerta del Vicario, que si San Sebastián, cómo va floreciendo precisamente nuestra historia. Y es que estamos en un punto importantísimo de salida, y que al final históricamente ya era importante, pero es que se ha quedado precisamente como... Hoy Marquesa de Esquilache era el camino a La Palma, y la parte de arriba que sube para la fábrica del Pilar, el camino de la Yesera, que seguramente habría alguna fábrica de yeso o una extracción de piedra de yeso en esta zona, ¿no? Y era el camino del Pilar, pero antiguamente se llamaba camino de la Yesera. Y bueno, pues esta zona tiene una larguísima historia. San Sebastián fue una ermita muy querida por los motrileños, y hay otro nombre, es muy curioso que no sé delimitarlo, pero debe estar también por esta zona, de una rábita musulmana. Hay una Mencía, que no sé, una rábita musulmana que tampoco sé dónde está exactamente, pero debe estar por esta zona también. ¿Eso que es una rábita? Una rábita es una ermita musulmana. Sí, vale. A veces he pensado que el San Sebastián se construye sobre la rábita musulmana existente aquí, pero bueno, no hay datos todavía. Todo lo que no sean datos oficiales. Datos oficiales, datos documentados históricamente. Ya se convierten en suposiciones, y eso no nos vale. Pero claro, los historiadores siempre hacemos la misma, es decir, suponemos y después intentamos demostrar. Claro, hay que pero hasta ahora mismo he encontrado los datos que habla del ribat, de la rábita, pero no, la situación es muy complicada, ¿no? Sí que sabemos que esta huerta fue la huerta de Restán. De Restán. Sí, de Restán era un regidor motrileño que se la compran para establecer el convento de San Francisco. Lo que era después San Francisco. Y sí sabemos que estaba regada por la acequia sica. Eso sí que se sabe que estaba regada la acequia sica. Aunque hay algunos datos, y yo no lo he podido contratar por lo visto, pero sí que hay los datos de la existencia posiblemente de otra acequia que viniera por encima de la acequia chica, que alimentara de agua
aparte de que hubiera una alberca, había una alberca en La Palma, lo que no sé dónde salía el agua de la alberca de La Palma, o la alberca de San Sebastián, que sí que tenía mucha agua, pero no sé dónde las obtenían, de la acequia chica, o la obtenían de otra acequia que estuviera por aquí, que era la acequia del Senador, que iba hasta la huerta del Senador. No sé dónde sacaban el desvío, si el desvío estaba en la acequia chica o estaba en otro lado. El caso es que no sabemos bien dónde estaba la acequia, ese desvío posible. Bueno, pues Manolo, si te parece, estamos casi arrancando todavía este inicio de este recorrido por la avenida Salobreña. Si te parece, empezamos un poco y vamos viendo lado a lado lo que nos vamos encontrando y lo que nos ha dejado precisamente el paso de la historia por nuestro Motril querido y viajando un poco a través de nuestra alquería. Vamos para allá. Pues la verdad es que también una de las partes que también han quedado muy bonitas, ¿no? Con la Casa de la Palma, señorial, donde las haya como entrada a Motril. Y hablábamos de que todo esto pues es una loma, ¿no? Sí, esto era una loma, se ve todavía, la huella está, ¿no? Si nos damos cuenta cómo está la Casa de la Palma en alto y el Jardín de San Sebastián, esto fue recortado, evidentemente, sobre todo yo pienso, los datos que hay, que fue recortado pues para hacer esta entrada a Motril, esta variante de la carretera nacional Almería, Málaga-Almería, a su paso por Motril, pero esto era en tierra de cultivo, el pago del Senador, la Condesa de Bornos tenía una huerta aquí, los Riquelme tenían otra huerta aquí, es decir, en la zona del sur, y empezaba aquí lo que se conocía como el pago del Senador, un pago que además tenía unos pagos más antiguos de Motril y unos pagos de una riqueza productiva de tierra de Vega Vieja, además de relleno y tal, y debieron desmontar, es decir, que sí que debieron desmontar ya en el siglo XIX o antes quizás, debieron desmontar esta zona para meterla más en cultivo, porque esto da la impresión de que la zona de La Palma Esparraguera se ve claramente como es una loma que baja y debieron desmontar, porque tiene un corte abrupto, ¿no? De pronto viene la loma y de pronto se pone todo llano, ¿no? Hombre, hemos hablado siempre que Motril es prácticamente una rambla, ¿no? Claro, o sea, y debieron desmontar la pico y pala, ¿no? Para hacer las tierras de cultivo. Pero es verdad que le da esta parte ese señorío, ¿no? Un poco, sí. ¿no? La Casa de la Palma, que debió ser de otra manera, pero a mediados del siglo XVII la familia Castro, perdón, la familia Castro, la familia Castro Ahumada, pues son los que hacen la Casa de la Palma, que costó 50.000 ducados de aquella época, costó un dineral, hicieron la parte delantera, ¿no? Es decir, y ya pues en época de Ahumada, Victoria y Ahumada, pues cuando hacen el reloj de Vitoria, pone el reloj, porque él lo intentó, en su testamento, intentó convertir en un centro cultural la Casa de la Palma, y a finales del siglo XIX, y puso el reloj para dar la hora. Y La Palma empieza a conocerse como reloj de Vitoria. Hay planos de Motril donde no dice la Casa de la Palma, dice reloj de Vitoria. El reloj de Vitoria, claro que sí. Y debió ser una loma, todo esto debió ser una loma. Es muy curioso porque debió rebajarse, ¿no? Recordamos a la gente que nos está viendo que el que quiera tener más conocimiento de la historia de la Casa de la Palma, ya tuvimos en su día pues, un programa dedicado pues, a toda esta zona, incluso con Huerta de San Francisco, donde hablábamos también de lo que hemos hablado anteriormente, con el famoso convento, la historia de toda esta zona, la tienen en programas anteriores, como tantas zonas ya de Motril, puesto que seguimos recorriendo zonas y zonas. Decíamos lo de la acequia, a mí me ha llamado la atención una cosa, Manolo, y es que me decías que de acequia hacia abajo no había nada. No había nada. Cuando lo normal es que el cultivo esté debajo de la acequia, ¿no? Porque por el agua, ¿no? Sí, sí. Y lo teníamos hacia arriba. No, el cultivo estaba por debajo. Ah, vale. Es decir, esto tierra de secano. Ajá. Esto tierra de secano hasta cierto punto, porque si la acequia chica se hace para meter en cultivo una tierra que la acequia grande no regaba. Y por eso se hace la acequia chica más arriba. Incluso hay otra acequia más chiquitilla, una parte del inicio se llama la sangraderilla, que también está un poco más arriba. E incluso es posible, digo que no está documentado bien, que existiera otra acequia que seguramente regaba otra zona también de cultivo, porque es muy curioso, por ejemplo, la huerta del Senador o la huerta de La Palma, ¿con qué se regaba? Con pozos, no creo. Aquí había y además está documentado, hay un paso subterráneo, un túnel subterráneo de desagüe desde la alberca a La Palma, por debajo de San Sebastián, ¿no? Y todavía existe, ¿no? O debe existir, si no se rompió por aquí.
pero debió tener algún otro tipo de regadío, otro tipo de acequia regadío que hoy no conocemos, hoy conocemos bien, que debía terminar en el cenador, debía terminar en el hoyo del cenador y ya unirse ahí con la acequia grande. Es decir, que hay otro sistema de regadío que no conocemos bien, pero que debió haber otra desviación, no sé si sacada de la acequia grande o sacada de la acequia chica, que metía agua a la zona norte de la avenida Salobreña, ¿no? Porque si no, ¿cómo se regaba la acequia del cenador? Perdón, el pago de la casa, la huerta del cenador, que estaba por encima de la acequia, ¿no? Claro, claro, eso en era aquella época no hay más que gravedad, ¿no? Es decir, que claro, y más con estos cortes tan abruptos, como tú dices, que me decías que todo esto, bueno, lo estamos viendo todavía, que es una loma importante y bonita, además ha quedado precioso, pero en este caso también teníamos un monte. Justo donde está el monumento del burro, hay, en el plano de 1845 aparece un montecillo que además es el que desvía el tráfico. Es muy curioso porque desvía el tráfico no para la avenida Salobreña, que era un caminillo, sino desvía el tráfico para calle de San Francisco y para el camino a Las Cañas. Ese montecillo estaba en medio. Es muy curioso. Donde estaba justo más o menos donde está la estatua del burro, ¿no? del que da entrada a la calle. Es muy curioso, pero el caminillo de la acequia era muy estrechito y debía al tráfico, que es lo que había antiguamente. Es decir, entrar por aquí, que había un camino, pues directamente ese camino llevaría a la calle San Francisco, y después, a partir del siglo XVII, cuando el ayuntamiento prohíbe que por la calle San Francisco entren los animales cargados de caña y tal, y los desvía por la calle de la carga de Las Cañas o el camino a Las Cañas hoy, claro, pues también debió entrarse, pero en el plano de 1845 da la impresión de que el camino se dirige fundamentalmente a la calle San Francisco, porque este montecillo dejaba muy estrecho la entrada al camino a Las Cañas, como todavía se mantiene. Es decir, la entrada al camino a Las Cañas, para haber sido una calle tan principal, era muy estrecha, todavía se mantiene, y ese montecillo debió ser desmontado porque ya los planos que tenemos de principios del siglo XX ya no existe, y en ese interín entre 1850 y 1910 o 1915 debió desmontarse el montecillo para darle mejor entrada motriz a través del camino a Las Cañas o a través de San Francisco, nunca a través de la avenida Salobreña, que no existía, que era un caminillo de la acequia. Claro que sí. No existía. Bueno, pues casi que se nos ha hecho cortísimo este primer inicio de nuestra avenida de Salobreña, nuestro primer programa de este amplísimo recorrido, puesto que es una de las arterias, como decimos, principales y más larga, ¿no? Entonces yo creo que nos va a ocupar diferentes programas, ¿no? Pero bueno, iremos detenidamente al lado y lado de nuestra avenida de Salobreña, descubriendo tantas cosas como ya hemos descubierto en el día de hoy. Esos famosos puentes que hemos tenido a lo largo de esta avenida de Salobreña, entre ellos, por ejemplo, ya el primer puente que lo teníamos ahí en el inicio, como es el puente de Salobreña. Descubriremos otros puentes, hemos descubierto muchas más cosas, desde la Huerta del Vicario, hemos hablado de Borno, hemos hablado de la Huerta de San Francisco, ya también mencionándoles, como no, la Casa de la Palma, que la tenemos aquí detrás, o Reloj de Vitoria. Tantas y tantas cosas que van floreciendo ya a través de la historia de nuestro Motril, precisamente con este recorrido. Estas lomas, estos montes, estas cositas que había aquí, y con ese esfuerzo de imaginación a través de la alquería vamos a ir descubriendo. Iniciaremos nuestro recorrido precisamente desde aquí, y seguro que nos llevará a conocer grandes e importantes datos de la huella de nuestra historia. Hasta la semana que viene, señores. Gracias por estar con nosotros. Adiós.